Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días, pero en especial les decimos que hoy es el primer programa que se da por parte de el Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas, Asociación Civil que nació el 1 de abril de 2019, antes de que nos llegara el 2020. La, digamos, inauguración fue en el Teatro de la Ciudad, una asistencia de lleno total de 500 personas en el Teatro de la Ciudad el 1 de abril. Se nombró el comité ejecutivo, del cual pues soy el presidente de esta asociación, y de ahí en fuera estamos contando con 12 grupos en el chat, donde abarcamos la Secretaría de Amparo, la Secretaría de Estudios de Derecho Penal, la Secretaría de Amparo de Derecho Civil, y todas las ramas del derecho lo estamos abarcando. También tenemos la Secretaría de Estudiantes del Derecho. En total son 21 secretarías que tenemos, y el comité ejecutivo está compuesto por 41 personas. De entre ellos han fallecido, lamentablemente perdieron la batalla por el COVID, 2 compañeros que tenemos presentes, y son el licenciado Landa y el licenciado Felipe, que nos dolió mucho su muerte, y pues aquí a sus familiares les decimos que siguen siendo parte póstuma e integrantes de este comité ejecutivo del INAC. Pues hoy nace en este día 8 de diciembre el programa de Hablando de Derecho, que va a ser nuestro programa, donde estamos invitados por Platica Poblano, que es la línea, digamos, periodística, por los medios alternativos, los medios sociales de información. Y hoy queremos hablar con ustedes que están presentes, la abogada Victoria Rodríguez, que se presente sola. Gracias. Bueno, pues algunos de ustedes ya me conocen, ya me ubican. Soy la abogada Victoria Rodríguez. En este día 8 de diciembre, bueno, pues estamos dando este banderazo. Esperemos que este nuevo proyecto sea de su gusto, sea de su agrado, y también va a ser un espacio pues para que las personas que tengan algún problema o alguna duda en algún tema jurídico pues nos las puedan mandar, y pues también acá ponerla sobre la mesa, platicarla y pues darles una opinión más profesional respecto de aquellas inquietudes que ustedes quieran compartir con nosotros. Entonces, pues estamos muy contentos, creo que es un proyecto que es necesario tener certidumbre en nuestro día a día. Y bueno, aquí están los espacios, acá están los profesionistas que hemos estado trabajando pues para que este ilustre colegio pues esté siempre al día, siempre generando foros de estudio, siempre abonando, porque pues obviamente una persona, un profesionista solo pues puede estudiar, pero cuando te unes con otros profesionistas que tienen otro tipo de experiencias, pues se hace más enriquecedor, y pues se pueden dar nuevos planteamientos como soluciones a diferentes problemas, pues de formas más prácticas posiblemente. Y bueno, pues esto es muy enriquecedor y beneficioso para todos. También tenemos del lado izquierdo o derecho, de acuerdo como estén mirando, al abogado, maestro y futuro doctor Omar Lozano, que también se tiene que presentar solo. Hola, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo la hora en que ustedes estén observando, viendo este programa, este proyecto. De antemano le doy las gracias al colegio, al abogado Raimundo, parte aquí de la producción, por la invitación y por la idea que es, efectivamente, como dijo la abogada hace rato, o bueno, hace unos momentos, la idea de un programa que tenga que ver con la cuestión de la cultura jurídica es importantísima, y más en un estado en el que vivimos nosotros, ¿no? Actualmente, en el que desgraciadamente algunas, o más bien la norma,
que debe regular precisamente la convivencia entre nosotros como ciudadanos y con los que nos gobiernan o con todas nuestras instituciones, pues vemos que hoy día carece de actualización. Hoy día algunas normas han sido rebasadas por las cuestiones sociales o la misma forma de cómo va a ir creciendo, cómo se va desarrollando la sociedad, ¿no? Entonces, siempre la cultura jurídica va a ser algo muy, muy positivo, y felicito que se haga este tipo de programas donde efectivamente se haga llegar esa cultura, donde se pretenda hacer ver la importancia de que cada mexicano, cada poblano tiene que tener el mínimo conocimiento jurídico, pues precisamente para poder saber a dónde acudir en diferentes momentos o en diferentes situaciones o problemáticas que tengan, ¿no? Porque muchas veces precisamente el desconocimiento de esa cultura jurídica nos hace caer en muchos errores que después son injusticias, y que al final de todo la sociedad que no trae esa cultura, que no tiene esa educación, pues termina siendo víctima hasta de sus propias instituciones, que son las encargadas de hacerles o brindarles todas las herramientas para que tengan una calidad de vida muy positiva, y resulta ser todo lo contrario. Entonces felicito al programa y la intención del proyecto. Pues miren, siempre en la vida han existido reglas, leyes, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es el derecho, no? Es la primera pregunta que trataremos de contestarnos para poder introducirnos a esta vida en que nos encontramos ahora, ¿no? El derecho, ¿cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Dónde surge? O sea, son preguntas como dicen, ¿cuándo nació el derecho, no? Y a ver a quién le gustaría contestar así a grandes rasgos de algo que estamos viviendo, porque nosotros nos regimos por normas, leyes, una constitución, decretos, reglamentos, y el derecho está en todo, pero ese todo, ¿por qué nace, no? O sea, ¿cómo nos obligan a obedecer ciertas reglas? ¿Y quién tiene el ejercicio de la coerción del derecho? Bueno, pues no sé, como algo introductorio podríamos empezar a decir que precisamente la justificación de cómo nace el derecho, pues es cuando nosotros en sociedad, o bueno, cuando nosotros empezamos a vivir en sociedad, ¿no? Recordemos que la primera forma, digamos, jurídica reconocida a través del tiempo y de los siglos, pues fue la familia, o es la familia. A partir de la familia se establece precisamente el conjunto de varias familias, es precisamente bien integrándose la sociedad, en el que después estas familias se dieron cuenta que necesitaban tener a algún personaje o una persona el cual pudiera administrar lo que está diciendo el abogado, ¿no? En qué momento se ejerce ese derecho, en qué momento se puede hacer valer, en qué momento se está distribuyendo, o en qué momento se está vigilando que se esté precisamente respetando toda esa normatividad que se realiza, pero con el fin de que poder vivir en armonía entre todas esas familias que empiezan a segregarse, bueno, no a segregarse, sino se empiezan a juntar, ¿no? A reunir, a integrarse para poder formar lo que es un Estado. Y bueno, se va perfeccionando con la cuestión de, recordemos a Rousseau, con el famoso contrato social. No sé si quieren abundar algo en ese sentido. Bueno, hay que también retomar algo importante, que es que bueno, el convivir o la actividad social, el comportamiento social específicamente, pues siempre nos ha llevado a tener normas, a tener reglas, pero bueno, nuestra sociedad antigua pues tenía lo que era la religión, lo que era la moral, lo que eran estas normas, que en algunos después se pasa a ser el derecho, pero era un conjunto. Ya en épocas más modernas, pues obviamente se toma una decisión de hacer una división, porque pues definitivamente
no podíamos continuar teniendo un sistema en el que se concentra este poder para poder funcionar como sociedad. Nosotros actualmente tenemos un sistema que en el momento que lo hemos visto incluso en cuestión de partidos políticos, lo hemos visto en cuestiones del día a día, en cuestiones religiosas, que siempre se ha buscado tener esta separación a donde no debemos de buscar, se me está yendo la idea, pero bueno, lo que quería decir era precisamente esto, que algo de lo que ha trascendido precisamente y que se debe de respetar es esta división que debe estar, por un lado, lo que es nuestras normas, nuestro sistema jurídico, muy alejado de las otras normas que podrían ser las religiosas. Eso lo dijo muy claro cuando le hace una pregunta a Cristo, ¿no? Claro. Y esta moneda dice, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en la división en este caso de la religión con el Estado, ¿no? Pero sí, o sea, aquí partimos de algo muy curioso, ¿no? El derecho está en torno, hay derecho civil, actualmente, derecho penal, derecho laboral, derecho mercantil, todo lo que, por donde quiera que volteemos, existe el derecho, ¿no? Las normas que rigen, o sea, ¿cómo dice la definición? Derecho es el conjunto de normas que rigen y regulan a la sociedad, la conducta del ser humano en la sociedad. Sí, cuando hablamos de quién ejerce el derecho, ¿no? El derecho lo ejerce, el derecho punitivo, en este caso lo ejerce el Estado, ¿no? Tiene la facultad para reprimir. Lo ejerce y lo administra. Lo ejerce y lo administra, ¿no? Y aquí entramos al otro mundo, ¿no? Que cómo se divide, de acuerdo a la norma constitucional, los poderes que tenemos. Entonces es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, pero nos regresamos de acá. Antes se han de acordar el auditorio que se ha hablado mucho del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Claro. Antes de que esa fue la primera norma. Sí. Que por ahí dicen, bueno, me la hiciste, me la pagas, ¿no? Pero ahora dice el Estado, espérame. Antes tú tenías la facultad de ejercer esa venganza. Y ahora el que ejerce la venganza es el Estado, ¿no? En cierta forma, sí, desgraciadamente. Él ejerce la venganza que tú no puedes hacer en forma personal. Pero aquí también viene lo más interesante, o sea, ¿qué hicimos nosotros todos como sociedad? En el contrato social se establece, ¿no? Nosotros dimos nuestro consentimiento para que el Estado tomara la facultad, la atribución esa de ejercer la venganza. Es correcto. Entonces, no podría ser, fue evolucionando el derecho a tal grado que nadie podía ya hacer justicia por su propia mano, que está regulada en nuestra Constitución, en el artículo, si no mal recuerdo, 17 constitucional. Entonces dice, bueno, el Estado tiene la obligación de ejercer el derecho en forma gratuita, expedita, pronta, gratuita y bajo un cierto reglamento y orden social que establece el Estado constitucional. Pero aquí digamos que estamos nosotros hablando de una forma general de lo que es el derecho, de lo que hemos pasado, porque nosotros teníamos el derecho romano, que es el derecho escrito, que hoy viene a evolucionar cuando se da ya, si se dan cuenta usted, auditorio, va al juzgado, ya es juicio oral civil, sí, juicio oral mercantil, juicio oral familiar. Hemos evolucionado de una etapa escrita, inclusive ya lo tenemos desde a partir del junio del 18, donde se da el nuevo juicio penal adversarial, oral adversarial. O sea, hemos evolucionado y muchos dicen lo que tenemos hoy como derecho es una copia del common law, cosa totalmente no cierta, porque los mexicanos nos hemos caracterizado por siempre innovar y sí se tomaron elementos de common law y de todo el derecho chileno o latinoamericano donde se aplica el juicio oral, pero le modificamos varias cosas. Hasta eso, bueno, los que son los ideólogos encargados de la
creación de las leyes, que no son los diputados, que quede claro, porque ellos no, con todo respeto, lo único que hacen es que les mandan los proyectos, los que están encargados en el de la cuestión jurídica, técnica jurídica del Congreso del Estado, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, y se los mandan a los diputados para que vean si les gustó, pues la aprueban, ¿no? Pero no se preocupen, no son los diputados, con todo respeto, no tienen la capacidad. Nomás levantan el dedo, llevan la línea y es la Secretaría Técnica Jurídica del Congreso del Estado de la Unión quien les manda los proyectos de leyes. Bueno, por lo menos alguien sabe de derecho, ¿no? Porque nuestros amigos diputados, con todo respeto, les falta mucho. Bueno, pero no estoy tan segura de ese detalle, porque algunas iniciativas que se presentan, pues realmente uno dice de dónde surgió tanta imaginación para intentar aprobar algo por el estilo. Bueno, por ejemplo, cuando un diputado que no tuvo ni la secundaria manda a pedir cédula profesional a todos los que litigan, ¿no? O a todo el que ejerce alguna profesión. Decimos, por favor. Sí, claro. Bueno, sí. Pero continuamos, ya nos queremos meter a la grilla. Pues entonces, pero todo es política, no se les olvide. Pero entonces, miren, aquí lo que hoy una forma introductoria, pues es eso, ¿no? Vamos a debatir sobre cuestión de derecho, pero también le decimos a ustedes, miren, hoy en forma general, de lo que vamos a atacar, o de lo que vamos a discutir en próximos temas, ¿no? Pero si usted tiene problemas en cuestión civil, le podemos orientar, claro, como decía la abogada. Tiene problemas en cuestión laboral, le podemos orientar. En cuestión mercantil, le podemos orientar. Y aquí en la cuestión mercantil, en problemas bancarios, imagínense, ahorita que viene la cuestión de las deudas que se van acrecentando por haber caído en morosidad, pues también es una cuestión de pandemia donde podemos nosotros meter nuestra mano como colegio, meter nuestra mano con un poco de... Tenemos a abogados mercantilistas que también los vamos a traer, a abogados con conocimiento de temas bancarios, para que no pague usted altos intereses que le están cobrando, y máximo en estos momentos que estamos viendo una crisis pandémica, social, económica, política y cultural. Bueno, no le continúo, pero vivimos en una crisis donde también tenemos que dar una respuesta legal para que no seamos sobreexplotados en cuestión de los créditos que se nos otorgan por una morosidad que no fue nuestra culpa y que caímos en ella, y que el banco también es responsable. Un culpable no somos nosotros. La cuestión de la caída de la economía es muy diferente. Claro. O sea, hay excusas que podemos utilizar pues para poder nosotros salirnos de las deudas que se van acaeciendo. Y otro problema que también estamos viviendo, la cuestión de ustedes que manejan el laboral también, qué es lo que está pasando ahorita con los despidos, qué es lo que está pasando, o sea, ahí que le podríamos decir a nuestros oyentes. Pues lo que pasa es que es más bien, comentábamos al inicio, aquí se va a hablar, o bueno, se tiene que hablar, ¿no? Primeramente de entender realmente cuál es la función del Estado respecto al derecho, o qué es primero, el derecho o el Estado, o quién sustenta a quién, ¿no? ¿Para qué? Para poder efectivamente nosotros después entender que si un derecho, cuando van a escuchar o han escuchado el término el derecho es vigente, eso quiere decir si está acorde a las necesidades sociales actuales que vive la sociedad. Y prácticamente la mayoría de problemas que pasan o pasamos hoy, como es la cuestión de despidos injustificados por cuestiones, por ejemplo, que no estábamos preparados o que no lo teníamos en cuenta con una pandemia, ¿no? ¿Sí? Donde, bueno, bien es cierto, el patrón pues no puede despedir, pero también es bien cierto que el patrón también pasa por cierto proceso donde ya no hay ingreso, ¿sí? Donde ya no hay una venta real, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién es el que tiene que intervenir? Realmente es, como dijo aquí el abogado Raimundo, ¿a quién le echamos la culpa o de quién es la verdadera responsabilidad? Bueno, pues la verdadera responsabilidad, cuando revisamos, nosotros vemos que efectivamente un derecho siempre va a ser quien va a regular, no nada más a la sociedad, sino también va a justificar la existencia de ese Estado, de ese ente que nos está administrando, y por consiguiente el Estado y toda la maquinaria que representa ese Estado, que son
nuestros poderes, en primer lugar, después viene la cuestión de cada poder, sus instituciones, ¿sí? Para poder realmente aplicar todas las herramientas y elementos que el Estado está obligado a dar, precisamente para que nosotros como sociedad tengamos una calidad de vida positiva. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado, sí, culpa al patrón, mal informa, como estamos mal informados de la cuestión jurídica, pues obviamente también nosotros a veces, por esa falta de conocimiento jurídico, pues vamos y estigmatizamos también al patrón y decimos siempre que el enemigo es el patrón. Oye, no es cierto, no siempre pasa así. La responsabilidad es porque hay una mala administración del Estado. ¿Qué pasa con los programas sociales? ¿Qué pasa con esa seguridad social? ¿Sí? La seguridad social la tiene que dar el Estado. Entonces, la seguridad social es parte de ese derecho laboral en el cual se tiene, ¿sí?, que tener programas de seguridad social en el cual, en caso de pandemias, en caso de una emergencia, de una guerra, no sé, cualquier situación que a lo mejor pueda agravar o pueda ocasionar que no puedas tú salir de tu casa, que no puedas ir a laborar, que tengas que cerrar tu empresa o que tengas que reducir las horas laborales y por ende te reducen tu sueldo. Bueno, el Estado debe tener programas, ¿sí? Debe tener fideicomisos, digamos, hoy día, ¿no? Debe tener ciertos fondos para que precisamente, ¿sabes qué? Así como subsidiaron a los bancos, ¿sí? Subsidiar, claro, pero aquí es subsidiar al trabajador. ¿Sí? Sí, no subsidiar al patrón, como lo hicieron, como lo han estado haciendo, como lo hicieron cuando lo enfocó en los bancos. O sea, el Estado mañosamente, sí, finalmente ocupando el derecho, sí, a conveniencia de unos cuantos por precisamente el desconocimiento jurídico de la mayoría. Pero en realidad, lo que ahí debieron de haber hecho es ocupar, sí, ese fondo, pero crearlo primero para la cuestión social, hacia el trabajador, ¿sí? Sí, a lo mejor sí, le va a beneficiar un poco al patrón, pero finalmente estás solventando que el trabajador, con su sueldo mínimo, por lo menos, ¿sí?, esté cubriendo sus necesidades de salud, sus necesidades de vivienda y sus necesidades de alimentación y de educación, que además muchos como ya padres de familia, como integrantes o como ya que ya tienen dependientes económicos, pues tienen que garantizarle también, ¿no?, esa dependencia. No estoy diciendo que sea toda una situación de responsabilidad totalmente del Estado, sí es pareja, pero digamos en casos como hoy que estamos viviendo, realmente extremos, en realidad programas o fondos económicos que debieron de haber estado establecidos es precisamente para poder pues amortiguar esta situación en la que hoy estamos viendo, donde muchas familias precisamente se están quedando sin trabajo, donde entonces ya no llega esa alimentación y donde nos va a crear problemas terribles de inseguridad, ¿no? Muchísima inseguridad, digo, si de por sí ya vivíamos con problemas de inseguridad. Entonces es toda una cadena la que se desarrolla, pero finalmente, ¿por qué? Porque precisamente el derecho no está vigente a las condiciones reales que exige o que necesita la sociedad. Está vigente para aquellos que lo administran, que desgraciadamente es el Estado, quien lo aplica, nuestros poderes, quienes se encargan de vigilarlo, ¿no?, nuestras instituciones de seguridad. Entonces, pero finalmente esas instituciones de seguridad están profesionalizadas, tampoco están profesionalizadas. No. La normativa, sus leyes, recuerden que cada institución tiene que tener su marco jurídico, cada poder tiene un marco jurídico, que el marco jurídico es precisamente, inicia desde la cuestión de nuestro ordenamiento, nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución. De la Constitución vienen otras leyes, ¿sí?, reglamentos o códigos, en los cuales precisamente estos deben de estar en una situación de estudio, o deben de estar, digamos, actualizados a esas condiciones reales que la sociedad está viviendo. Y eso es lo que siento a veces falla, precisamente. Toda esa armonía, toda esa coordinación, esa sinergia que se debe dar
entre el Estado, ¿sí?, y la sociedad y viceversa. Pues realmente una explicación muy acertada, muy realista, donde nos damos cuenta que el Estado no estaba preparado para una pandemia como la estamos viviendo, ¿no? Porque de hecho la seguridad social, y como lo dice abogado, pues debe implicar algo así como el DN3 del ejército, ¿no? Eso es exacto, algo así. El ejército, que es lo que cuando hay un desastre, ¿no?, se mete y empieza a ayudar, la ayuda social, pero acá el Estado no estuvo ni está preparado para lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? ¿Cuánta gente ha perdido el empleo? Claro. ¿Cuánta gente lo va a perder más? Y además en estos momentos que se planea a nivel nacional que se van a ver más confinamiento, ¿no? Sí. Entonces decimos, ¿a poco van a dar de nuevo despensas como la primera vez, no? Y no es que sea un Estado asistencialista, nada más que no está preparado para esta situación. Y ahora sí, estamos hablando de un Estado fallido de derecho. Prácticamente en varios temas, desgraciadamente sí. ¿Por qué? Porque, repito, la norma, ¿sí?, el derecho, hoy día tiene muchísimas lagunas respecto a las exigencias que hoy tenemos como sociedad. O sea, un ejemplo rapidísimo, si me permites, en la cuestión, por ejemplo, ahorita, en el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? El sistema penal acusatorio definitivamente no ha terminado de funcionar. Vete a la Procuración de Justicia, vete a una fiscalía, siguen siendo el mismo problema para la integración. Bueno, es más, hasta peor tantito. Antes por lo menos tenías al responsable, sí, cuando era flagrancia, claro, y daba tiempo de detenerlo, pues por lo menos tenía que pasar sus 48 horas reales, ¿no?, en la cuestión. Pero hoy día, con el nuevo sistema, si el fiscal o MP, no pasando las primeras 24, no tiene realmente elementos para integrar esa carpeta de investigación, lo sueltan. Entonces, ya ni siquiera el intento lo hacen. Pero esto falla porque el derecho, o a los asesores, digamos, a este poder, ¿no?, que es el legislativo y que es el judicial y que es el legislativo y judicial principalmente, se les olvidó realmente hacer un estudio profundo del derecho penal. O sea, no tomó en cuenta las necesidades, ¿sí?, de la sociedad, o cómo funciona, o cómo realmente está la sociedad. Recordemos que dijiste algo bien importante, abogado, hace rato: todo es política. Bueno, el derecho tiene precisamente la mitad de su existir, o de su conformación, de su integración con derecho, es político y es social, es sociológico totalmente. Entonces, el derecho realmente, sus bases, sus fondos, sus fundamentos son políticos y sociológicos. Entonces, obviamente sin escaparnos de la cuestión filosófica. Pero, ¿qué sucedió? Una de las figuras donde inicia el sistema o este procedimiento del sistema penal empieza con el famoso primer respondiente. Primer respondiente, efectivamente. La pregunta es... No, pero además estos primeros respondientes tuvieron un curso, super curso, de 8 días, y es la policía científica, ¿no? No, yo nada más invito, pero finalmente ellos dicen, es la policía científica. Bueno, ¿qué crees? El primer respondiente, según dice la teoría, es la primera autoridad, autoridad, y autoridad tiene que ser autoridad de seguridad, ¿sí?, en materia de seguridad, que va a llegar a la escena del crimen, o a la escena donde se desarrollaron los hechos. Con apariencia de delito. Sí, efectivamente. Bueno, ¿quién es la primera autoridad que siempre llega? Un policía estatal preventivo o un municipal preventivo. Yo les invito a que les pregunten a un policía estatal preventivo o a un policía municipal preventivo si tiene noción de la seguridad, para empezar. Se dedican a la seguridad, pero no te pueden decir un concepto de seguridad. Así es. ¿Dónde está entonces el profesionalismo con el que
presume, ¿no? El Estado con el que presume el presidente municipal o el gobernador o el presidente. La capacitación es suficiente, debe ser una real profesionalización, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que cada gobernador, cada titular de cada área en la cuestión ejecutiva llega con su proyecto de seguridad, pero desgraciadamente no tiene ni idea de lo que es la seguridad, ¿no? La seguridad es una situación compleja, también es un tema jurídico, ¿sí? Donde tiene que ver con el derecho penal, con derechos humanos, obviamente con las nuevas ciencias penales hoy día, ¿sí? Entonces yo les invito, pregúntenle de seguridad, que sabe de seguridad. Nuestro policía está el preventivo, está preparado para atender a la víctima, domina el concepto, bueno, por lo menos te puede decir qué es victimología o tener una idea sobre victimología. Debe de preservar la escena del hecho, entonces debe de tener mínimamente nociones sobre criminalística, tiene que saber controlar en un determinado momento de flagrancia, ¿sí? Saber actuar, tanto inmediatamente conocer el uso de la fuerza. Exacto, bueno, sabe de criminología, tendrá nociones de criminología, entenderá qué es la criminología, tendrá bases filosóficas, bueno, el 21 constitucional, que es donde el 21 constitucional, que es donde emana la seguridad pública, y la ley Nacional General de Seguridad Pública y tanto estatal, en sus artículos, y un es profesionalismo. ¿Realmente tendrá profesionalismo? Entonces, es ahí donde tú dices que si el derecho, ¿sí? Si esas leyes, si esa normatividad realmente está acorde a lo que está pasando hasta para la misma institución que está encargada, ¿sí? de coordinarse para que funcione el derecho penal, pero se les olvidó modificar y estudiar a profundidad la seguridad pública. La seguridad pública precisamente no termina de arrancar el derecho penal, ¿sí? En nuestro nuevo sistema, porque se les olvidó la reforma en materia de seguridad pública. Entonces, si estamos viviendo en un estado fallido, pues lógicamente, ¿qué tiene que hacer el Ejército y la Guardia Nacional en temas de seguridad pública? No, finalmente. Sí, ¿no? y efectivamente, o sea, si nos ponemos así como abogados, especialistas, y miramos lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en el gobierno, lo vemos desde el punto de vista de peritos en el derecho, pues entonces nos damos cuenta que efectivamente estamos viviendo en un estado fallido. Claro. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer acá? ¿Iniciativas, reformas, decretos Pues, o una nueva constitución? Educación jurídica. Educación jurídica. Educación jurídica. Educación jurídica. Estudia con profundidad, ¿sí? Realmente estudia el derecho, recordemos que es lo político y lo social. Si tú realmente haces un estudio profundo en cuestión a nivel investigación real del comportamiento social respecto a sus necesidades jurídicas, realmente no necesitaríamos realizar una nueva constitución. Por eso existen los términos de abrogar y derogar, ¿no? No necesitamos desbaratar nuestra constitución, que también mucho costó, ¿sí? 1 millón de muertos. Efectivamente. Entonces, obviamente no. Lo que se necesita es educación jurídica, realmente. Educación jurídica en el que en los diferentes instancias del Estado que están encargadas, a promulgar estas leyes, a revisar estas normatividades, ¿sí? A proponer estas normatividades, que realmente sepan o trabajen con verdaderos profesionales en la materia para que puedan realmente plasmar, ¿sí? La perfección como ser humano está lejos, ¿no? Nunca vamos a tener una perfección, pero sí con un menor margen de error para que no existan ese tipo de lagunas, como en materia familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos problemas hay con la cuestión de la guardia y custodia? Por ejemplo,
quiere ser, se supone que el derecho debe ser pronta, ¿no? Pronto expedito. Ajá. Y sin embargo, te obligan a veces, digo, si en materia familiar se manejan estrictamente los rubros, entre los más importantes, no por ellos dejan ser menos importantes los otros, pero es la pensión y la guardia y la custodia, ¿no? Entonces, tienes que hacer juicio por separado. Por cada acción. Por cada acción. Por cada acción. ¿No? O sea, cuando te puedes ahorrar, o sea, siempre y cuando esté bien fundamentado cada acción dentro del mismo documento. Oye, ahí te va, estoy solicitando la guardia y custodia y además ya la pensión, porque pues el señor o la señora, ¿no? Digo, porque hoy ya es los dos. A veces hay falta de responsabilidad de la progenitora, como también hoy, bueno, que siempre es más regular por cuestión cultural, que la falta de responsabilidad sea por parte del progenitor, ¿no? Entonces, finalmente, en una acción, o sea, que tú tengas que armarte 5 expedientes diferentes, porque en una vas a ver la patria potestad, en otra vas a hacer alimentos, en otra es la guardia de custodia. Entonces finalmente ahí está lo pronto, ahí está el expedito, ahí está lo de el ahorro procesal que se busca en todas las reformas, porque es la justificación, ahorrar el ahorro procesal, ¿no? Para que sea más ágil todo. Pero no. ¿Dónde está? Bueno, y es como entramos un poco a la crítica de los juzgados, ¿no? Entonces, ¿quieres ir a checar tu expediente? Tu cita con tu QR. Llegas allá, abarrotado, ¿no? ¿Quieres presentar una demanda? Por cita, ¿no? Bueno, ok, estamos en pandemia y todo, o sea, no negamos ese hecho que estamos viviendo, ¿no? Pero, pues yo creo que si todos cumplimos con las reglas de el bozal, le voy a decir así, o el tapabocas, sí. el gel o la careta, pues no, aquí, como lo dirían, lo que estamos buscando nosotros es nuestra propia seguridad, ¿no? Es correcto. Y si nos arriesgamos a salir y sin careta y todo, pues ¿qué estamos provocando? Pues nuestra propia, arriesgando nuestra propia vida. Claro. Y si llegamos al juzgado, o sea, en los federales, fui a presentar una demanda y los trabajadores están con su overol blanco y su careta. O sea, hay una responsabilidad en los federales. Sí. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Si yo quiero proteger mi vida, pues debo de cuidarme. Pero tampoco podemos hacer que se retrasen los juicios. Claro que no. Ahí está otra señal, otro ejemplo de que el Poder Judicial tampoco estaba preparado, ¿sí? Y eso que deben ser. Ellos ya su función es pensar en la parte jurídica, la política pública jurídica la deben de tener a la mano. Exacto. Para que el Estado no se encuentre indefenso. Claro. Más bien los ciudadanos no se encuentren en estado de indefensión. En estado de indefensión. ¿No? Que es un derecho constitucional. Y el hecho de que en realidad nos pongan en estado de indefensión, como nos están poniendo en varias cosas, bueno, no nosotros, sino a los clientes, sí, desgraciadamente, pues desde ahí, nuevamente, está fallando el Estado de Derecho. Y va a hablar de más, pero un asunto X que llevo, desde hace 8 meses, solicitó el procedimiento abreviado y hasta la fecha no se lo da. Bueno, es que está la pandemia y pasa esto y dices, bueno, entonces ¿qué pasa? Si eso es en la forma individual de un cliente, ahora imagínate cuántos abogados estamos en esa situación de que no se puede llevar a cabo un laudo, una sentencia o sacar a alguien que está detenido, ¿no? Bueno, digo, finalmente quienes se dedican realmente 100% al litigio, pues también la están pasando súper mal, porque el cliente, digo, quien tiene hoy recurso todavía y guardó y ahorró y apartó lo de su juicio para pagarlo, bueno, pero no puede cobrar el abogado porque no avanza su asunto. Pero y todavía, digo, qué bueno que haya o que exista un beneficio laboral para los que trabajan en el Poder Judicial del Estado, que, bueno, a los secretarios o a los diligenciarios, ¿no? Les aumentaron el sueldo. Ahorita tendrá unos 2-3 meses que les aumentaron el sueldo, pero los asuntos siguen parados. Es algo ilógico. Súper ilógico. Y aquí, y es algo que es muy cierto. Bueno, ya nos vamos a meter un poquito con los abogados, ¿no? Y aquí es un llamado a todos nuestros amigos integrantes del colegio. El ilustre colegio en su momento luchó por quitar los parquímetros en Ciudad Judicial.
fue un gran acierto, hicimos tanta bulla que, que lograron quitarse los parquímetros. Hicimos otra lucha, pero también hay mucho, con nuestros compañeros abogados, mucha apatía por el cobro de copias. Claro. El cobro de copias a 6 pesos cada copia, cuando tú consigues la copia de 25 centavos. Sí. O sea, 30, ¿no? 30, bueno, ya ponle ya más cara, Sí, 50, 50 ¿no? centavos. 50 centavos en cualquier copiadora. Pero ya allá, los que están cerca de de Ciudad Judicial, 2 pesos afuera y 6 pesos adentro, certificada, ¿no? Y vas y alegas y te dice, bueno, es que la certificación en un notario te vale 50, por favor, ¿no acaso la ley es expedita, pronta y gratuita, y las copias se entiende que deben ser gratuitas? Claro. Pero como dicen, es que está en la de ingresos, ¿cómo se llama? El estado de ingresos. Sí, cuando el presupuesto, presupuesto cuando ingresos, el poder ingresos. Solicita su presupuesto o realiza o planea su presupuesto para su año fiscal, no toma en cuenta este tipo de situación. Pero sí pero debe de haber, pero sí ponen los 6 pesos. Claro, debe de haber, repito, debe de haber un recurso, una cuenta, ¿sí? donde exista ese rubro, ¿sí? Para solventar este tipo de situaciones. Entonces diríamos, oye, ¿por qué? No es que yo me lo esté inventando y no es de que yo ahorita quiera que todo me lo faciliten. Simplemente estoy diciendo lo que está en la Constitución y lo que está en los códigos, y lo que está en las leyes. No me estoy sacando nada de la manga. Y aquí en donde estés, Alfredo Gutiérrez Landa, allá espéranos, vamos a llegar, pero no rapidito. Te hemos de decir a ti y a Felipe Romero Reyes, ellos hicieron un amparo que se ganó en contra del cobro de las copias, pero los demás compañeros no siguieron el mismo ejemplo. Pues donde estén, pues un abrazote, pues allá lo hicieron. Y es algo que también, colegas, tenemos que reforzar. Nuestro colegio, somos bastantes, por una simple y sencilla razón, debemos de crear una mutualidad para los abogados. Claro. Miren, llega el momento que muchos abogados hemos visto que se mueren y sin ningún centavo en la bolsa, que no tienen, desgraciadamente, y no digo nombres, de varios compañeros que han caído, que pues no tienen un entierro digno. Y entonces aquí tenemos que crear nuestra fraternidad de abogados, nuestro mutualismo de abogados, nuestro fideicomiso, como se le quiera llamar, para que nosotros, cuando ya estemos en edad de retiro y si por desgracia o fortuna no logramos llevar a cabo un ahorro sistemático para tener una vejez digna, pues debemos de crear nuestro fondo de ahorro y crear seguros, o sea, muchas cosas podemos hacer. Eso es tema de seguridad social. Y es tema de seguridad social. Si el Estado no lo proporciona, conocemos las leyes, hagámoslo y podemos atarnos las manos todos para caminar bien. Bueno, ese es un llamado. Pues miren, no sé qué tiempo llevemos aquí nuestro conductor, pero sí es de decir una cosa. Acá, el próximo tema, abogado, me gustaría que hablemos sobre la Constitución. Perfecto. Hoy hablamos sobre derecho así en forma general, sí, como una introducción. Recuerden, hay muchas ramas del derecho. También tenemos que hablar sobre el Infonavit. No, primero, bueno, siento que el Estado, ¿no? El Estado. Teoría general del Estado, para poder entrar a la teoría general del derecho y después entonces ya hablar constitucional, pues entonces nos vamos por la teoría general del Estado. Del Estado. Para que expliquemos y vean que no es una situación de que todo lo queremos. O que digamos, porque muchas veces se confunden y cuántas veces también he escuchado a los académicos en las aulas diciendo, pues es que también la sociedad quiere todo. No es que queramos todo. Recordemos que aquí hicimos un contrato social en el cual nosotros, ¿sí?, otorgamos parte de nuestro derecho, nuestra voluntad. Nuestra voluntad, la cedimos. Exactamente, la cedimos. Entonces, es bajo derecho y estricto derecho exigir que se me dé las herramientas para poder autorrealizarme y tener una vida o que impacte en mi calidad de vida positivamente, no negativamente, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? También ahorita que hablamos sobre la teoría general del Estado, por ejemplo, las definiciones que tiene cada corriente filosófica. Claro. Y aquí hablamos también, por ejemplo, si hablamos del marxismo, va a decir, el derecho fue creado para proteger al Estado, a los capitalistas, ¿no? Ajá. A los imperialistas.
Y si vamos a hablar así de cada es interesante. Es interesante, es ¿no? interesante. Además, dentro de la teoría general del Estado, recordemos que bueno, le vamos a tener que entrar efectivamente a los elementos del Estado, que muchas veces los desconocemos. Y uno de los elementos más importantes y que tenemos además no del Estado, sino por formar parte del Estado, es la soberanía. La soberanía. ¿Qué pasa con la soberanía, no? Muchas veces nada más nos quedamos y entendemos a la soberanía, que es todo en general, o sea, todo México, que solo México como país, como Estado tiene soberanía, pero vamos a ver que no es así. Tanto el abogado como yo en lo individual también tenemos cierta soberanía. Vamos a explicarlo cuando veamos este tema de teoría general del Estado, junto con sus elementos, para que vayamos entendiendo realmente bien, ¿no? Y que no es una cuestión de que me guste criticar al Estado por criticarlo, no. Es con elementos, con cuestión de conocimiento, ¿sí? Citando investigadores teóricos precisamente, darnos cuenta cuál es la verdadera función de un Estado y cómo está estructurado, dependiendo del sistema jurídico que tengamos. Claro. ¿No? Recordando esas situaciones. Miren, esto se va a poner interesante, ¿no? Y a los colegas que están dentro de este colegio, les invitamos a que participen con nosotros. Se pueden venir a exponer, apoyarnos en las teorías que vamos a ir sacando, hablar de constitución, de derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, pero también le decimos a los que no son colegas, a los que son ciudadanos comunes, por decir, que si tienen algún problema legal, cualquier tipo de problema, tenemos un equipo jurídico que puede asesorarlos y encauzarlos, o por lo menos decirle qué es lo que tiene que hacer. Así es. O sea, aquí estamos nosotros, tenemos nuestro lema, que es: nuestra arma y escudo es la ley. Los abogados integrantes del Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas tenemos ese nuestro lema. Y una de las funciones también como abogados es que nosotros tenemos la obligación de influir en la sociedad para mejorar las leyes. Pero también, como dice aquí el maestro Omar, si nosotros somos activistas que buscamos un cambio social, fíjense cómo digo, activistas, porque tenemos nosotros la obligación moral y ética de influir en la sociedad, porque conocemos las leyes, y si conocemos las leyes tenemos que influir para que sea una mejora cada día y regule bien la sana convivencia entre nosotros. Pero también debemos ir dando la cultura jurídica, porque recuerden, si nosotros no ejercemos nuestro derecho, pues siempre vamos a seguir siendo pisoteados por cualquier hijo de vecina, incluyendo el Estado. Nos vamos a poner automáticamente de víctimas sin quererlo ser, pero finalmente vamos a ser siempre víctimas de... Nomás una pregunta aquí a Manuel: ¿cómo estamos de tiempo? ¿Ya nos excedimos o qué tiempo nos falta, nos sobra? 5 minutos. Bueno, pues aprovechar para despedirnos. Pues miren, repito mi nombre, Omar Lozano Vázquez, y recalcando, dando gracias, producción, al abogado, al colegio, por esta invitación. Y bueno, vamos a seguir viniendo, vamos a seguir dando estos temas, hablando de estos temas, para poder dar una mejor realidad y ubicarnos mejor en esta cuestión de la cultura jurídica. Y ya lo saben, el próximo tema es Teoría General del Estado. Después viene Teoría General del Derecho. Teoría General del Derecho. Y ya le entramos a Constitución. Y le entramos a la Constitución para que, pues en forma general, vayamos conociendo lo que es el derecho y pues empezamos a pegar por donde sea, ¿no? O sea, pegar en el sentido figurado, de decir, a ver, este es mi derecho, ¿no? O sea, y vengo por esto, ¿no? Creo que yo le llamaría la crítica, ¿sí? Constructiva, que a lo mejor suena negativa, pero finalmente siempre por ahí los grandes filósofos nos dicen que lo negativo, si tú lo ves como algo reconstructivo o algo constructivo, siempre va a pasar a ser positivo. Entonces, no hay crítica negativa, todo es crítica constructiva y que nos va a servir precisamente para mejorar día a día todas esas lagunas, o a lo mejor lo que hemos hecho mal. Pues fíjense, todo lo que implica el nacimiento de hoy
de Hablando de Derecho, un programa que se maneja por parte del Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas y que le damos las gracias a la producción de Platica Poblano, licenciado Manuel Muñoz. Ya sabe que le agradecemos, que pues es nuestro programa favorito y que va a ir creciendo. No quiera llorar, aquí, ya sabe que aquí lo queremos mucho. Pues la verdad, y a ustedes, compañeros y ciudadanos en general, sabemos que nuestro programa va a alcanzar muchos niveles de audiencia, pues cualquier problema político y social, cuente con nosotros. Claro. Jurídico, pues esa es nuestra rama. Así es. Y aquí es cualquier tema, tenemos expertos abogados que pueden asesorarlo. Ya saben, vamos a hablar de toda la cuestión jurídica, seguridad social, y hoy tocamos así brevemente. Cuestiones para dar de ejemplos nada más de cómo andamos la cuestión laboral, situación, ¿no? La cuestión de créditos sobre créditos, pues es que sí, que nos están pegando duro, pero pues hay que defendernos también. Sí, claro. Y hay que defendernos con la ley en la mano. Recuerde, nuestra arma y escudo es la ley. Les agradecemos y nos vemos la semana que viene a las 5 de la tarde. Vamos a traer más invitados cada día y se escucha curioso, ¿no? ¿Qué es teoría general del Estado? Pues lo vamos a empezar a discutir para después pasar a teoría general del derecho y después hablar ya de la Constitución, y tenemos que desmembrar, desglosar, separar artículo por artículo, porque imagínense todos los artículos que tenemos que rigen nuestra vida. Es interesante para ustedes, para nosotros va a servir para recordar. Claro, y afinar reafirmar nuestros conocimientos. Pues solamente agradecerle, gracias Omar por acompañarnos. No, pues gracias a ustedes. Abogada Vicky también, gracias. Muchas gracias también a la abogada Vicky. Y gracias a la producción. Gracias Manuel, como siempre. Hasta luego. Que estén bien.